Carlos Godoy es un empresario pequeño de Paraná, Entre Ríos, y tiene una mirada particular, que me parece que es una mirada distinta a la que tienen lo que generalmente vemos por televisión, que son básicamente gente de la City porteña, todos estudios de economistas que lo único que hacen es aconsejar a los especuladores financieros parasitarios, mayoritariamente, y que nos dan una mirada distinta, una mirada desde el interior, desde Paraná, Entre Ríos, a cargo de Carlos Godoy. Nos interesa muchísimo. Buenos días, Carlos. Buenos días, Mario. Bueno, ya hice tu presentación. Muy bien, muy bien. Ahora te queremos escuchar. Te queremos escuchar porque hoy aparece una nota en el diario La Nación del periodista Francisco, se llama como el Papa y como yo, que mi segundo nombre es Francisco, se llama Francisco Jueguen. Bueno, da una cantidad de números que demuestran el fracaso incontrastable del gobierno, y esto no sale en un diario opositor, sale casi en un diario que es del oficialismo, como La Nación, aristocrático, oligárquico, pero que da información, y en este caso los números son incontrastables y con bastante objetividad y seriedad técnica los ha anunciado. No te digo sobre estos números, decime vos qué estás mirando, qué estás viendo de la economía argentina. Bueno, en ese artículo que vos señalás, yo lo estuve leyendo, lo estuve mirando, ¿no es cierto? Hay algunas cosas que yo había pensado, ¿no es cierto?, para comentar. Fundamentalmente, diría que la cosa más importante que aparece en ese artículo es el fracaso del gobierno expresado de los 3 años que lleva el gobierno, hay 2 años de recesión. Y Carlos, esa recesión es muy grande. Carlos, si podés acercar un poquito tu voz al micrófono. Estoy muy cerca. Bueno, entonces vamos a mejorar un poquito la salida acá. Ya la mejoramos. Perfecto. Acá Beto me dice que la mejoramos para que te puedan escuchar mejor nuestros oyentes. Muy bien. No sé si ahora... Sí, ahora perfecto. Estamos bien. 10 puntos. Ahora 10 puntos. Bueno, repito entonces lo que decía, que el gobierno ha fracasado en este artículo que vos nombrás de La Nación. Se señala principalmente la cuestión de que en los 3 años ellos se proponían llegar a aumentar la producción, aumentar la generación de riqueza, y de los 3 años, 2 años son de recesión, ¿no es cierto?, el 16 y el 18, que no sabemos bien todavía cuánto es la recesión, pero que es importante, ¿no? Lo notamos, lo sabemos bien, lo sufrimos en carne propia, ¿no es cierto? El pueblo lo sufre en su salario, los jubilados también lo sufren en su jubilación. Bueno, eso es muy notable, que la confianza que ellos esperaban no se logró, no se consiguió. Aparentemente, este veranito que estamos pasando en relación a la cuestión del cambio, solamente a la cuestión del dólar, pero en la realidad de la economía, la crisis es profunda. Yo no quiero, por hablar de unas cosas, de la situación financiera, por ahí olvidarnos lo central de la situación, que es cómo vive el pueblo, ¿no? Y el pueblo vive con sufrimiento, ¿no es cierto?, reduciendo sus compras de alimentos, y con la incertidumbre de las cesantías, de los paros de las industrias, y de la reducción en general del trabajo en el comercio, el trabajo en la construcción, en el transporte también hay una crisis latente, por la baja de los subsidios en el transporte, en las grandes empresas de transporte de pasajeros. Es una crisis que tenemos que ver, muy importante para el funcionamiento de la economía. Lo que yo quería mostrar, uno de los temas que quería mostrar era el resultado de la balanza comercial. Vamos a explicar que la balanza comercial es lo que exporta e importa la Argentina. Claro, buscando
mantenernos en esta visión de conjunto, en la visión global. Este es un año electoral, es un año donde tiene mucha importancia las elecciones para la economía. Claro. La incertidumbre se crea en la mente de los dueños del capital, fundamentalmente por los resultados posibles electorales. Aparentemente, por el crecimiento del valor de los bonos argentinos, los dueños del capital en el extranjero y por alguna situación especial que hay en el mundo, en la situación de Norteamérica principalmente, bueno, los bonos argentinos están creciendo y está bajando el riesgo país. El riesgo país, ese número que hace la banca Morgan, ¿no es cierto? El centro financiero del mundo piensa, bueno, es lo menos malo que hay, es lo que tenemos, diríamos, acá, ¿no es cierto?, refiriéndose a Macri. En ese sentido, yo diría que también en la oposición hay, tanto en el gobierno como en la oposición, hay una tendencia a ver las condiciones posteriores a esta crisis, los meses que vienen, como similares al 2002-2003. No casualmente se lo nombra, hay una expectativa sobre la figura de Labaña, ¿no es cierto? Sí. Sobre la figura de Labaña, que fue el ministro después de Lenikov, que tomó el gobierno de la economía en una situación donde ya se había, en un momento, en una coyuntura, donde ya el ajuste se había producido, el ajuste sobre fundamentalmente el costo laboral, el costo de los salarios y jubilaciones, ya se habían, ya había sido absorbido por la gente, eso, ¿no es cierto? Estamos viviendo una situación parecida. Yo te decía en la intervención anterior, hace una semana, también ahora hay un 60% de ocupación del stock de capital productivo. Las instalaciones industriales en un 40% están ociosas, es decir que si hubiera una situación de aumento del consumo, de aumento de la capacidad adquisitiva de los salarios y jubilaciones, podría pensarse en un crecimiento de la producción similar allá al 2003 en adelante. Pero hay un elemento que falta, que es esencial, por eso yo quería referirme a la balanza comercial. Bien. ¿Cuál es ese elemento? El precio de la soja. El precio de la soja de estos tiempos y el valor de las exportaciones es completamente distinto. Del 2002 en adelante hubo superávit, que vos los ves ahora, los lees, y es para asombrarse, 16.000 millones de dólares de superávit. Hablamos de que... Hola. Sí. ¿Cuándo 16.000 millones? Perdóname. Del 2002 en adelante hay 16.000 millones, 16.000, 12, 11.000, hasta el 2010. Yo no lo tengo adelante en este momento. Y sí, pero está bien que lo recuerdes, que hubo un superávit muy importante después de la devaluación del 2002. Claro, hasta el año 2015 no se da vuelta, siempre hay superávit, no se da vuelta la balanza comercial. Recién en el 2015 hay 3.000 millones de dólares de déficit. En el 2017 hubo 8.500 millones de dólares de déficit. El año pasado 3.820. Y acá es muy interesante ver algo que conversamos la semana pasada, que fue la relación con Brasil. Claro. El déficit en el 2017 de la balanza particular del comercio entre Argentina y Brasil fue similar al déficit general de la balanza comercial. Fueron 8.600, fue más que el déficit general. Fueron 8.662 millones de dólares de menos, ¿no es cierto?, que tuvo la balanza comercial con los brasileros. Es decir,
le compramos mucho más, 8.700 millones de dólares, que lo que le vendimos a los brasileños. Déjame, para quienes nos están escuchando, Sí. al resto del mundo, el comercio con el resto del mundo nos dio apenitas un poquito de superávit. Y el gran déficit lo tenemos con Brasil. Claro, claro. Y que justifica la totalidad del déficit. En el comercio mundial tuvimos en el 17 8.472 millones de dólares de déficit. Sí, correcto. Con los brasileños tuvimos un poquito más. Es decir, que el grueso del déficit es con los brasileños. Efectivamente. Bueno, o con Brasil, no con el pueblo brasileño. ¿No? Sí, sí, con Brasil. Bueno, y en el caso del año que terminó, fue de 4.390, un poco más también de lo que es el déficit total. Uh-huh. Esto tenemos que verlo, es decir, no solo ver quizá la gente de izquierda, ¿no es cierto?, nos entusiasmamos con la cuestión ideológica de la creación del Mercosur, Sí. por la idea de unificar la América del Sur, de crear una sola nación, ¿no es cierto? Y por supuesto que para crear una única nación hay que empezar por unificar el comercio, por unificar la economía del país, Uh-huh. después la moneda, si es posible, como hicieron los europeos o intentan hacer los europeos. Esa era una idea de los 70, ¿no es cierto?, que de los 70 y que fue un paso muy importante llevado adelante por Alfonsín y Sarney, ¿no es cierto?, en el 85. Así Pero es. la realidad es esta que estamos diciendo. Volviendo a la situación política y a la situación de la economía, yo diría que es imposible una reactivación basada en lo que puede ser una gran cosecha. Sí, va a ser una gran cosecha, se habla de 130 millones de toneladas, ¿no es cierto? Uh-huh. Sí, pero con un precio que es la mitad del precio que teníamos de la soja, ¿no es cierto?, en el comercio internacional 15 años atrás. Y también con una situación de China que le está preocupando a todo el mundo porque es casi la primera economía y la segunda, pero ahí está casi equivalente a la economía norteamericana. Uh-huh. Está ralentizándose el crecimiento de la producción de China. Y en ese sentido hay perspectiva de bajar las compras de China, ¿no es cierto? Eso es muy importante. Es decir, Carlos, que vos estás diciendo que los que están diciendo que con una cosecha nos salvamos, la cosecha puede venir bien, pero no nos salvamos. Y vamos a sobrevivir, pero no va a ser la situación de crecimiento de la economía que hubo 15 años atrás. Uh-huh. También tenemos que decir, ¿no es cierto?, que en esos años no se aprovechó para hacer las reformas que había que hacer, ¿no es cierto? Sí, claro. Fundamentalmente en el sistema tributario, en la relación entre las provincias y la nación, en la infraestructura, en la logística, en la reconstrucción del ferrocarril, en la reconstrucción de las fuentes energéticas. Sí, la energía. La cuestión de la energía. Yo iba a decir un número, una relación que siempre hay que tratar de divulgar y tener presente. Un contenedor que tiene 26, 27 toneladas, cuesta $2.700 traerlo desde Salta al puerto de Rosario. Del puerto de Rosario a Shanghái, ese mismo contenedor cuesta $400. Es decir, es increíble. 7 veces más cuesta un transporte interno que llevarlo a la otra punta del mundo, ¿no es cierto? Bueno, ese es un tema de Argentina que debemos resolverlo. El tema de la energía, por supuesto que hay que resolverlo. El tema de la matriz energética debe discutirse. Todos debemos tratar de entender la cuestión de la matriz energética y resolverlo. Es decir, la energía tiene que salir de otro lado, no solo de los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles se agotan y en ese sentido los combustibles fósiles que existen en la Argentina, el grueso en este momento es
el shale, ¿no es cierto?, son no convencionales, tienen un costo mucho más grande que el combustible convencional. Claro. Otro tema grueso que me gustaría tocarlo, ¿no es cierto?, es el tema de... También está en esta nota, ¿no es cierto? Esta nota habla del costo del capital, cómo se proponía el gobierno, el gobierno en su discurso electoral, antes de llegar al poder, antes de llegar al gobierno, sus tanques de ideas habían diseñado un proyecto, ¿no es cierto?, un plan que significaba concentrarse en determinados temas, como por ejemplo el costo del capital. Bueno, en alguna ocasión yo planteé en una de estas intervenciones que hay en la base de la crisis de Argentina un tema histórico que es una desconfianza de los mismos dueños del capital en Argentina. Hay un número que es bastante conocido en Argentina. Tenemos un consumo del 80% de la riqueza que se produce y ahorramos un 20%, más o menos, es ese número, ¿no es cierto? De ese 20% de ahorro debe salir de inversión. Claro. Y de inversión para que sea, signifique, tenga efectos de crecimiento de la producción, tiene que ser un número superior a 20. Entonces es necesario, es imprescindible, es una discusión vieja que yo creo que está resuelta, negociar inversiones exteriores, inversiones extranjeras directas, inversiones físicas, ¿no es cierto? Fundamentalmente es necesario, esto que hablábamos antes, de reconstruir la infraestructura de Argentina, que no tuvimos guerra, pero lo tuvimos a Menem, ¿no es cierto? Y otros gobiernos que tuvieron los mismos efectos que una guerra. Bueno, eso se necesitan inversiones, son inversiones muy grandes, es necesario negociar con los grandes fondos financieros mundiales para poder llegar a hacerlo. En ese sentido, en el sentido del ahorro nacional, yo te quiero llevar a este número. Hay que leer los números, necesariamente hay que leerlos, es tedioso leer los números, pero voy a reivindicarlo a don Raúl Scalabrini Ortiz, que nos decía siempre que había que leer los informes oficiales, los registros de las cuentas del Banco Central o del Ministerio de Hacienda, que están los números, hay que leerlos. Lo que nos dicen los números del Banco Central es que hay depósitos en el sector financiero institucional de Argentina por una cifra que sería algo así como 110.000 millones de dólares. 110.000 millones de dólares. En el sistema financiero. Una idea de lo que son 110.000 millones de dólares, ¿no es cierto? Sí, sí, es mucha plata. Sin embargo, de esos 110.000 millones de dólares, los préstamos, el equivalente a los préstamos, no llega a una cifra superior a los 40.000 millones de dólares, a ese 14% que yo hablaba del Producto Bruto. Esto significa que no se invierte en Argentina, no hay grandes inversiones dentro de los capitales nacionales. El grueso de los capitales están dedicados, al negocio financiero, a las bicicletas que se dicen, y fundamentalmente las bicicletas están promovidas por el mismo Estado. Efectivamente, por el Banco Central. Por el mismo Banco Central. Mientras esto no se resuelva, mientras esta discusión no tenga efecto, yo creo que podremos cambiar de gobierno en el sentido de los matices, de las personas, de las fuerzas políticas que vayan al gobierno. Pero el fondo del asunto, que es un plan de
crecimiento de los recursos del sector productivo de Argentina, eso lo veo muy difícil. No hay una posibilidad histórica porque realmente los dueños del capital no lo piensan así. Carlos, creo que está muy claro. Te voy a hacer una última preguntita. Voy a tratar digamos, de insistir sobre lo que estás diciendo. En la Argentina, nosotros, de lo que producimos, consumimos el 80%, nos queda un 20%. Necesitaríamos ese 20% que no alcanza para producir un fenómeno de crecimiento económico. Necesitamos también inversiones externas, inversiones directas, buenas inversiones, pero ocurre que ni siquiera lo que ahorramos va a una inversión productiva, sino que una parte va a la bicicleta financiera, otra parte se fuga directamente del sistema, y entonces no hay posibilidades de generar un círculo virtuoso de la economía. Otra parte están los depósitos, que los bancos solamente prestan solamente una parte, porque los bancos en Argentina es una cosa rara, única, ganan sus ganancias, su margen está sobre las comisiones, es decir, no está sobre los préstamos, sobre los créditos. Correcto. Bueno, Carlos, te hago una pregunta para que me respondas muy cortito porque ya el tiempo se nos fue. Después tenemos algunas cosas y el programa, vos sabés que se nos va de las manos a una velocidad increíble. Te voy a preguntar, ¿vos creés que Roberto Labaña puede ser el hombre que nos saque de este círculo vicioso en el que estamos, de decadencia, que no se le puede atribuir solo a una persona porque eso sería un simplismo, pero ¿pensás que Roberto Labaña puede liderar un proceso que cambie este círculo vicioso por otro virtuoso de nuestra economía? Yo creo que es tan importante como la figura de Labaña, la estructura política, la amplitud del frente, los componentes del frente que lo lleven a Labaña. Lo que creo que es tan importante, y no sé si no es más importante que la misma figura de Labaña, es la expectativa que se ha creado en su persona. Eso hay que valorar, estudiar, ver. Yo creo que se ha creado una expectativa en mucha gente que es muy importante que lo esté apoyando Lichi, ¿no es cierto? Lichi dice una cosa muy interesante, el Partido Socialista, el nombre socialismo tiene una imagen codiciada. Sí. Y no sé si, si se ha difundido bien en el fin de semana. Hace alguna advertencia, dice, bueno, no tenemos intención de meternos en la interna peronista, es decir, no intervendríamos en unas pasos, en una interna con Urtubey, con claro, con Massa, ahora cómo se llama con Massa, Pichetto, claro. Y bueno, y lo que plantea es un frente que, bueno, eso hay que valorar tanto como la figura, como la ilusión, la esperanza que se crea en la figura se me fue el apellido de Roberto Labaña. De Roberto Labaña, tanto como su figura, la figura de Labaña. Bueno, es importante el deseo, la esperanza que hay en mucha gente en lograr un gobierno que signifique, bueno, mayor producción, el desarrollo del país, el desarrollo de las potencialidades del país y fundamentalmente la mejora, el bienestar de su gente, de su población. Perfecto. Carlos, hasta aquí hemos llegado. Te agradezco muchísimo. El lunes que viene la vamos a seguir. Has hablado de los aspectos subjetivos de esta construcción. Te mando un fuerte abrazo y gracias. Igualmente.